¿Cuántas obras hace Dios en nosotros? Todas. Entonces el hombre tiene de qué jactarse, el hombre tiene de qué gloriarse a sí mismo y decir, yo tengo mérito, este mérito es mío, este no es de Dios, este es mío. ¿Sí? ¿Entienden por qué Pablo dice, por gracia sois salvos por medio de la fe? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como consecuencia de eso, la salvación, ¿por qué es la salvación? Nosotros somos salvos por... A ver, ¿quién dice salvos por fe? Levante la mano. Hay uno nomás. Bien, claro. Nosotros no somos salvos por fe. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. No es lo mismo decir salvo por fe que decir salvo por gracia, por medio de la fe. Y en eso nos distinguimos de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica enseña que los seres humanos somos salvos por gracias, por medio de la fe y de las obras. Nosotros decimos por medio de la fe sin las obras. En eso nos distinguimos. No porque nosotros no tengamos que tener obras, no es que nosotros los reformados somos más pecadores que los católicos. Simplemente que nosotros sabemos que las obras no son causa de nuestra salvación, sino consecuencia de nuestra salvación. Y bueno, tengo el honor de presentarles a Jonathan Ramos. Él es filósofo, historiador, profesor de filosofía del lenguaje en la Universidad Católica Argentina y profesor de historia argentina de la misma universidad, autor de 8 libros, entre los cuales se distinguen Fundamentaciones de la religión cristiana, Teología de la teología, Ética para Sofía y Crítica de la razón crítica. Y bueno, demos un fuerte aplauso para dar inicio a Jonathan Ramos. Bueno, ahora sí. Este es un taller, así que vamos a tratar de establecer una metodología de taller en la cual ustedes también van a participar un poquito del taller, ¿sí? En particular es muy resbaloso que un teólogo luterano y filósofo venga a hacer una apología de la filosofía en una iglesia evangélica donde se enseña sola escritura. Porque parecería que el principio sola escritura es algo así que nosotros los evangélicos leemos la Biblia y no leemos nada más, ¿no? Y bueno, uno se ve obligado a explicar el principio sola escritura para poder justificar la apología de la filosofía, ¿sí? ¿Conocen el principio sola escritura? ¿Quién no lo conoce? Levante la mano, ¿quién no lo conoce? No lo conocen, bien. Pero son de la iglesia. Bien. Es un principio de la Reforma. La Reforma tiene 5 principios que se llaman las 5 solas de la Reforma, ¿sí? Yo no sé si esta iglesia se siente heredera de la Reforma, pero yo sí. Entonces yo les explico desde qué paradigma es que yo estoy argumentando la posible relación entre fe y filosofía, ¿sí? En general, las iglesias evangélicas somos herederos de la tradición reformada que nace con Martín Lutero. Y los reformadores establecieron las grandes solas de la Reforma, que son 5. La primera y la más importante es Soli Deo Gloria. Es decir, todo lo que hace Dios lo hace para su gloria. Eso lo dice Efesios, ¿no? Y nos escogió antes de la fundación del mundo para la alabanza de las riquezas de su gloria.
Y todo lo que debe hacer un cristiano, lo debe hacer para la gloria de Dios. Y en ese sentido, nosotros consideramos que la adoración es exclusivamente para Dios y que la gloria es toda para Él. Ahora, ¿por qué nosotros pensamos que la gloria es toda para Dios? Porque hay otro principio que es sola gratia. Es decir, todo lo que vive el cristiano es por la gracia. Y la gracia de Dios implica que la obra de Dios en nosotros es enteramente de Él, es 100% de Él. El que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y quién empezó la buena obra? Hay algunos que me bostezan. Claro, Dios empezó la buena obra. ¿Y quién la perfeccionará? La perfecciona el que la comenzó. El mismo que la comenzó, Él la perfeccionará. Eso es Filipenses 2:13. Entonces, claramente, nosotros no podemos decir que tenemos algo que no nos haya sido dado. Porque el apóstol Pablo en Romanos dice, ¿qué tienes que no se te haya dado? Y si se te fue dado, ¿por qué te jactas como si no se te hubiese sido dado? ¿Qué está diciendo Pablo? Sola gracia. San Pablo está diciendo, todo es de la gracia. Y hay un teólogo muy bueno, que a Guillermo le gusta mucho, que se llama Agustín de Hipona. Y él escribió en un libro que se llama Las Confesiones. ¿Han escuchado hablar de ese libro? Las Confesiones de San Agustín, ¿no? Un gran libro de teología. Y en ese libro él escribe una frase que parece que no es polémica, pero que causó un revuelo que casi destruye la iglesia. Una frase de San Agustín. Generó el nacimiento de una reacción de un obispo que se indignó ante la frase de San Agustín, que generó una polémica teológica que casi destruye con el cristianismo. Bueno, y ustedes me miran y me dicen, ¿con qué frase San Agustín generó tanta polémica? Y Agustín dijo en las Confesiones, libro 2, dice, Señor, dame lo que pides y luego pide lo que quieras. ¿Les parece que es correcto lo que pide San Agustín? Alguien dijo que no. A ver, ¿quién dijo que no? ¿Por qué es incorrecto lo que dice San Agustín? A ver. Ah, no te cierra. ¿Por qué? ¿Porque es católico nomás o qué? Ah. A ver si lo digo de nuevo. Capaz que si lo digo de otra forma. A ver, escucha. No te ponga en contra de la frase si no la has entendido. Escúchala. Dice, Señor, dame lo que pides y luego pídeme lo que quieras. ¿Ahora sí? ¿Seguís pensando que está equivocado San Agustín? ¿Ahora ya no? Bueno, ya entendiste mejor. ¿Qué está diciendo San Agustín con esa frase? ¿Duermen siesta ustedes a esta hora? Claro. ¿Me pedís que ore? Dame la posibilidad de que ore. ¿Me pedís que cumpla? Dame la facilidad de que cumpla. ¿Me pedís que ame? Dame la posibilidad, dame el poder de amar. ¿Me pedís que perdone? Dame la posibilidad de perdonar. ¿Me pedís que trabaje? Dame la posibilidad de trabajar. Todo lo que yo hago viene de Él. ¿Qué está diciendo San Agustín? Todo es de la gracia. Señor, vos me pedís que haga algo, dame la posibilidad de hacerlo. Yo no puedo si vos no me habilitás. Yo no puedo si vos no me preparás. Yo no puedo si no me das la gracia. No puedo. Dame lo que pides y pide lo que quieras. ¿Se entiende? Dame lo que pedís y luego pedime lo que quieras. ¿Se entiende?
¿Qué está diciendo? Todo es de la gracia. San Agustín es el teólogo de la gracia. Por eso, Lutero dice, escuchen la frase de Lutero, ¿no? Dice, Dios hace en nosotros lo que nos pide que hagamos. Dios hace en nosotros lo que nos pide que hagamos. Y les voy a dar un versículo bíblico que respalda esto. Busquen Isaías. Vayan yendo a Isaías. Ya les digo. Ya les digo el texto. Isaías 26, 12. Isaías 26, 12. Acá está el principio del sola gracia, ¿sí? Acá está el versículo que respalda absolutamente el principio de la reforma, que es el de sola gracia. Y después seguimos con las otras solas para avanzar. Pero quiero que entendamos esto. ¿Qué dice el versículo? Dice, ¿están ahí? ¿Sí? Antiguo Testamento, ¿no? Isaías. Dice, Señor, tú establecerás paz para con nosotros, ya que también todas nuestras obras tú las hiciste por nosotros. ¿Sí? NBI dice, Señor, tú establecerás paz en favor nuestro, porque tú eres quien realiza todas nuestras obras. Y Reina Valera dice, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. ¿Le habían prestado atención a este texto alguna vez? ¿Qué está diciendo? Que Dios hace en nosotros todas nuestras obras. ¿Cuántas obras hace Dios en nosotros? Todas. Entonces el hombre tiene de qué jactarse, el hombre tiene de qué gloriarse a sí mismo y decir, yo tengo mérito, este mérito es mío, este no es de Dios, este es mío. ¿Sí? ¿Entienden por qué Pablo dice, por gracia sois salvos por medio de la fe? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como consecuencia de eso, la salvación, ¿por qué es la salvación? Nosotros somos salvos por... A ver, ¿quién dice salvos por fe? Levante la mano. Hay uno nomás. Bien, claro. Nosotros no somos salvos por fe. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. No es lo mismo decir salvo por fe que decir salvo por gracia, por medio de la fe. Y en eso nos distinguimos de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica enseña que los seres humanos somos salvos por gracia, por medio de la fe y de las obras. Nosotros decimos, por medio de la fe, sin las obras. En eso nos distinguimos. No porque nosotros no tengamos que tener obras, no es que nosotros los reformados somos más pecadores que los católicos. Simplemente que nosotros sabemos que las obras no son causa de nuestra salvación, sino consecuencia de nuestra salvación. Porque San Pablo no dice, por gracia seréis. ¿Qué dice? Sois. O sea, en el momento en el que yo creo en Jesucristo, soy salvo. No dice seréis salvo, serás salvo. Dice sois, o sea, ya la tengo la salvación. En el momento en el que ejerzo fe por la gracia, ¿no? ¿Se entiende? O sea que la fe es un don de la gracia. ¿Y el arrepentimiento? También. Segunda de Timoteo 2:14. Que el maestro sea
que enseñe con mansedumbre para que Dios, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo al cual están cautivos a voluntad de Él. Por gracia, el arrepentimiento es por gracia. Y las obras también por gracia. Entonces, ¿qué hace el hombre por mérito propio? Sola fides, soli Deo gloria, sola gratia, sola fides. ¿Y quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Solus Christus, solo Cristo. Y nuestra fe reposa en la Sagrada Escritura, o sea, sola Scriptura. Pero yo tengo que explicar el principio sola Escritura, porque hay mucha gente que dice, no, yo solo leo la Biblia, y se sienten contentos. Porque entienden mal el principio sola Escritura. El principio reza, solo la Escritura, la Sagrada Escritura, es regla de fe y conducta. ¿Sí? Solo la Biblia es regla, norma, regla de fe y conducta. O sea, fe y moral, ¿no? Fe y moral, eso es, fe y moral. Bueno, ¿están de acuerdo con ese principio? ¿Y en qué sentido la Reforma hace hincapié en solo la Biblia? Porque para la Iglesia Católica, la Biblia y la tradición son autoridades equivalentes, es decir, que tienen la misma dignidad, tienen el mismo honor y tienen la misma fuerza. Y que tanto la Biblia como la tradición que se transmite oralmente en la Iglesia Católica, las dos juntas conforman lo que se llama la palabra de Dios. O sea que para la Iglesia Católica la palabra de Dios está conformada por el texto bíblico y también por la tradición oral. En cambio, la Iglesia Reformada dice no, la tradición oral no es la palabra de Dios. Pero eso ha llevado al mundo protestante a creer entonces que nosotros los protestantes no tenemos tradiciones y que lo único que tenemos que hacer es leer la Biblia. Entonces van a escuchar a muchos pastores que van a decir, yo no tengo tradiciones, yo solo les digo lo que dice la Biblia, ¿no? Pero nosotros los protestantes también tenemos tradiciones. Lamentablemente, ¿no? O afortunadamente, no sé, pero es un hecho. Las tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué las tenemos? Porque el hombre es un ser histórico. Y todo lo que sabemos, no lo sabemos porque lo descubrimos por nosotros mismos. La mayoría de las cosas que sabemos, las descubrieron otros. O vos descubriste el teorema de Pitágoras. Pero lo sabés. Bueno, vamos a suponer que lo sabés. Ella me dice que no. Y vos descubriste el teorema de Tales, pero lo sabés. Ustedes tienen que decir que sí lo saben. Miren si lo están grabando, ¿no? Ustedes dicen que sí lo saben. La mayoría de las cosas que nosotros sabemos no las investigamos nosotros. Las sabemos porque alguien nos las enseñó, ¿o no? ¿Sí? Bien. Entonces nosotros la mayoría de las cosas que sabemos, las sabemos porque alguien nos la transmitió. ¿Y qué significa tradición? Transmitir. La palabra tradición viene de tradere, y tradere significa traer, transmitir. O sea que todos nosotros tenemos una fe que nos fue transmitida. Me voy a poner intenso ahora, para que ustedes vean que los evangélicos tenemos tradiciones. La iglesia evangélica cultiva lo que se llama la oración del pecador, ¿verdad? ¿Sí? O sea, nosotros creemos que el pastor predica, que alguien levanta la mano, pasa al frente,
repite la oración que le dice el pastor y con un decreto papal el pastor lo declara salvo, ¿no? Algo así creemos nosotros, ¿no? Y le decimos, no, Dios ya te salvó, porque hiciste la oración del pecador, ¿no? ¿En qué parte de la Biblia los apóstoles han utilizado ese método? Los escucho. Si nosotros somos Biblia pura, es una tradición que nace en el siglo XIX, fines del siglo XX. Es una tradición, no es bíblico. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos esa tradición y decimos somos Biblia pura? Y no está mal que tengamos tradiciones. Nosotros los reformados tenemos tradiciones que vienen de Lutero. Y mientras que no vayan en contra de la Biblia, son tradiciones. Y no hay problema que sea una tradición. El problema es que hay tradiciones que son bíblicas y hay tradiciones que son antibíblicas. ¿Ahora se entiende? ¿Qué les quiero decir con esto? El principio sola escritura de la Reforma no dice que no hay que leer otro libro. Dice que solo la Biblia es regla infalible de fe y conducta. Infalible. ¿Por qué? Porque ninguna profecía de la Escritura vino por medio de la voluntad humana, sino que los santos escritores de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y la Sagrada Escritura es la profecía más, ¿qué dice 2 de Pedro? Es la profecía más confiable, la más segura, que alumbra como antorcha en lugar oscuro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la profecía más confiable, la más segura de todas? La Sagrada Escritura. Esa es la profecía más confiable, la más segura de todas. Pero que sea la más confiable significa que es la única regla o que es la más segura y la más confiable. Significa que no es la única regla. O sea, nosotros, la Iglesia Evangélica, tenemos otras reglas de fe. Pero que todas esas reglas de fe deben ser juzgadas a la luz de la Sagrada Escritura. Les voy a dar el texto para que lo tengan. La palabra profética más segura. Eso es 2 de Pedro 1:19. Anoten. 2 de Pedro 1:19 dice, hasta el 21, tenemos también la palabra profética más segura. La más segura. La palabra profética más segura no es la tradición, es la Escritura, y está escrito en la Biblia. A la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Bien? Entonces, si la Biblia es la regla más confiable, ¿significa que es la única o que es la más confiable? La Biblia dice es la más confiable, pero no dice que es la única, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, el principio sola escritura, ¿es que la Biblia es la única regla o que es la infalible de todas? Es la infalible. O sea que cuando ustedes tengan a la Biblia como regla, van a poder corregir todas las otras reglas de fe. Entonces, lo que dice nuestro pastor es regla de fe. Sí. ¿Pero es regla de fe infalible lo que dice tu pastor? No, no es infalible, pero es regla. ¿Y por qué sabemos que es regla? Porque ustedes muchas veces creen lo que dicen sus pastores, ¿o no? ¿Sí o no? Y ustedes son pastores también, ¿que no? Y a ustedes les gusta que sus ovejitas crean lo que ustedes dicen, ¿o no? ¿Sí o no?
¿Sí? Sí, claro. Y si hay una ovejita que comienza a leer la Biblia y a contradecir lo que vos decís, ¿te gusta o no te gusta? No te gusta, ¿verdad? Porque vos querés que tu palabra sea la regla de fe, no lo que está ahí escrito. Porque el que se considera infalible muchas veces es el pastor y no la Escritura. ¿Se dan cuenta? Y cuando nosotros consideramos que lo infalible es la palabra del pastor y no la Escritura, entonces el pastor comienza a decir, no, acá nadie puede interpretar la Biblia, el único que la interpreta soy yo. Y si alguno de ustedes la interpreta distinto a mí, ahí está la puerta. Se van de la iglesia. Pero eso no pasa acá con ustedes, ¿no? Eso pasa allá afuera. Los pastores de allá afuera se portan así. Nosotros no. Eso pasa en Argentina, claro. En Brasil, ¿no? Tu palabra sí es regla de fe, pero no es regla de fe infalible. La única regla infalible es la que está ahí. Y tu palabra sí puede ser regla de fe, pero debe ser corregida por un hermano que te ama, por esta que está acá. Y si vos sos un buen pastor, vas a ser dócil a la palabra y manso. Y decirle al Señor, gracias, porque me lo enviaste para que me corrija. Porque yo no soy infalible, pero esa que está ahí sí. Gracias. La humildad es la base de la autoridad, porque ustedes son ministros y la palabra ministro viene de mini, que significa pequeño. Todo ministro se tiene que hacer pequeño y tiene que ser humilde, porque ustedes no vinieron para mandar, sino para servir. Y el servicio se da solo desde la humildad. Ustedes no son los caciques de la iglesia. Ustedes no son los dueños de la iglesia tampoco. No están en el centro de la iglesia. No son la roca firme de la iglesia ustedes. Ni lo que dicen ustedes, ni la palabra de ustedes. ¿Se entiende? Entonces, si el principio sola escritura es que la Biblia es la única regla infalible de fe y conducta, significa que nosotros tenemos otras reglas de fe. Yo les voy a explicar varias reglas de fe que tenemos nosotros los protestantes. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar de John Wesley? ¿Sí? A mí me duele cuando alguien me dice que no, pero, porque es muy importante Wesley en la historia del cristianismo. ¿Sí? Es uno de los pastores más importantes que ha tenido la iglesia. Y es el fundador de la iglesia metodista. ¿Sí? ¿Hay algún metodista acá? ¿No? Bueno, Wesley era pastor anglicano, ¿sí? Pero como la iglesia anglicana estaba gobernada por el emperador inglés, que era el obispo y el rey, surgieron un grupo de remonstrantes o protestantes que protestaron contra esa autoridad del rey, que se hacía obispo de la iglesia anglicana, que se llamaban los no conformistas. Y el papá de Wesley, Samuel Wesley, era no conformista. ¿Qué significa no conformista? Que no había firmado y no estaba de acuerdo con el acta supremacía de Enrique VIII. Era como un rebelde a la iglesia anglicana. Y Wesley era hijo de un pastor que era rebelde a la iglesia anglicana, ¿sí? Y Wesley se convirtió, luego de escuchar una prédica que estaba basada en el comentario a Lutero de la Carta de los Romanos. Pero Wesley había estado en la iglesia anglicana durante 27 años y no había sido convertido. Él no era salvo, pero estuvo 27 años. Wesley, ¿no? John Wesley estuvo sentado ahí, donde está sentado usted, durante 27 años, escuchando sermones todos los domingos, pero no era salvo. Porque yo les cuento una cosa. El Evangelio de San Juan dice que a los que creyeron en él,
les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por voluntad de quién el hombre es salvo? Por voluntad de Dios. No depende del que quiere ni del que corre. Romanos capítulo 9, versículo del 10 en adelante. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hay mucha gente que está en la iglesia y que no fue convertida. ¿Lo saben? ¿O no? Sí lo saben, ¿no? Y pudieron haber repetido 40 veces la oración del pecador. Otro día les hago una exégesis del versículo que se toma de Romanos para hacer ese tipo de ejercicio, ¿no? Que es el de, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en el corazón, serás salvo. Lo tenemos que hacer en el griego para hacer una exégesis profunda de ese. La palabra no es legon, que es decir con la boca, sino homologueses, que significa decirlo con el testimonio de la vida. Entonces no fundamenta ese texto repetir una oración para decretar papalmente a alguien salvo. Eso no es bíblico. Entonces me dicen, ¿y cómo sabían en el siglo XVII quién era salvo y quién no? ¿Cómo hacía Lutero para darse cuenta? Wesley, Calvino, Jonathan Edwards o John Owen. ¿Cómo hacían para darse cuenta que alguien era salvo? Porque si creyó, va a seguir creyendo. Y el que fue justificado va a ser santificado. Y su santidad va a ser señal de su fe. Porque por medio de las obras se muestra la fe. Santiago 2:14 en adelante. Y por los frutos se conoce al árbol. Entonces, si yo les digo, miren muchachos, me acaba de atropellar un camión y se los cuento corriendo, ¿me van a creer o no? Y si yo les digo, acabo de conocer a Cristo y a la media hora estoy pecando, ¿me van a creer o no? ¿Y me basta hacer 20 oraciones? ¿Cómo yo puedo saber que soy salvo? Por mis obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe sin obras es muerta. Entonces, si nosotros tenemos las obras para examinar si estamos en la fe, examínese cada uno para ver si está en la fe. Nos tenemos que examinar a nosotros mismos para saber si estamos en la fe. ¿Por qué San Pablo le dice eso a la iglesia? Porque hay gente en la iglesia que no está en la fe. Y la única herramienta para que la gente se convierta al Evangelio es predicar el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. No me avergüenzo del poder. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Y por qué el Evangelio es poder de Dios para salvación? Porque la fe es por el oír. Cuando nosotros predicamos la buena nueva, el incrédulo escucha. Y al escuchar puede creer. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han? ¿Y cómo oirán si nadie les? ¿Y cómo les predicarán si no fuesen enviados? Por eso les digo, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Predicar el Evangelio. ¿Sí? Todos los pastores en el púlpito, todos los domingos, tienen que predicar el Evangelio.
Porque puede haber un Wesley que está sentado ahí hace 27 años que no está convertido. ¿Y cómo se va a convertir si nadie le predica el Evangelio? Y se lo predicas una vez, 2 veces, 3 veces, 20 veces, 70 veces. Se va a convertir cuando Dios quiera, no cuando quieras vos. Porque la salvación es algo sobrenatural. Es una obra de Dios, no es una obra del hombre. ¿Sí? ¿O es una obra del hombre la salvación? ¿Se entiende? Entonces yo tengo que predicar el Evangelio en la iglesia evangélica. La iglesia evangélica dejó de predicar el Evangelio. Preferimos hablar de prosperidad. Y creemos que con las prédicas de la prosperidad la gente se va a convertir a Dios. O sea, usamos a Dios para satisfacer los deseos carnales de la gente. Entonces, en vez de cambiar el corazón de Dios, queremos que con el corazón mundano de la gente, sí, no, Dios es el genio de la lámpara de Aladino que te va a dar a vos la casa, el auto y todos los lujos que vos querés. Hemos convertido a Dios en el genio de lámpara de Aladino. Entonces, en vez de yo convertirme al corazón de Dios, Dios se tiene que convertir al corazón mundano mío y darme todo lo que yo le pido, que son mis sueños mundanos. No se enojen conmigo, yo les estoy predicando lo que dice la Biblia, ¿eh? O yo les estoy diciendo otra cosa que es lo que está escrito. Yo les digo lo que está escrito, ¿sí? Entonces, no tenemos que pedirle a Dios que cumpla nuestros deseos carnales. Tenemos que decir, Señor, enséñame a querer lo que vos querés. Enséñame a desear lo que vos deseas. Enséñame a pensar como vos pensás. La oración no está hecha para que Dios cumpla tu voluntad. La oración está hecha para que vos te acomodes a la voluntad de Él, para que tu voluntad cada vez sea más parecida a la voluntad de Él. Porque Dios solo te va a dar lo que vos le pedís conforme al corazón de Él, no que Él se tiene que acomodar al corazón tuyo. Hágase en el cielo y en la tierra tu voluntad, la voluntad de Él. Porque tuyo es el reino y poder y la gloria, es el reino de Él, se hace la voluntad de Él. Él no es el genio de la lámpara de Aladino que viene a cumplir la voluntad mía. Pero ¿cómo voy a acomodarme a la voluntad de Él si no lo conozco? Pero no podemos acercarnos a Dios si no sabemos quién es Dios. Entonces todo pastor en la prédica tiene que saber qué atributo de Dios está mostrando en la prédica. ¿Estás mostrando la soberanía de Dios? Daniel 4, del 34 en adelante. Romanos 9, del 10 en adelante. ¿Querés mostrar la misericordia de Dios? Romanos 8, del 29 en adelante. Isaías 3, del 14 al 18. ¿Qué atributo de Dios querés mostrar? La justicia, la hermosura, la bondad, la ternura, la santidad, la misericordia. ¿Qué atributo de Dios querés mostrar? Vos cuando predicás estás mostrando a Dios. ¿Quién es Dios? La pregunta central que vos te haces cuando predicás es ¿quién es Dios? No cómo hacerte más poderoso o cómo sacar el campeón que hay en ti. ¿Se entiende? La pregunta central cuando uno predica es ¿quién es Dios? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la pregunta central, es cristológica. Del texto a la cruz y de la cruz a la vida. Esa es la llave hermenéutica. Del texto a la cruz y de la cruz a la vida. Pero sin pasar por la cruz no vale. Tenés que pasar por la cruz. ¿Y qué es la cruz? Predicar el Evangelio. Siempre, en toda predicación, vos tenés que predicar el Evangelio. Ya sé que me están mirando diciendo, pero ¿cómo le voy a predicar el Evangelio a mi iglesia si todos han hecho la oración y están todos convertidos? Entonces ya no tengo que predicar el Evangelio en la iglesia. Entonces utilizan el Evangelio para traer gente a la iglesia y en la iglesia predican el mensaje del supercampeón. No me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Ahora que entendemos esto, podemos hablar de la filosofía, pero sabiendo qué lugar ocupa la filosofía.
La filosofía es una herramienta que nos sirve a nosotros para entender el mundo en el que nosotros estamos viviendo. Y hay seis posibles relaciones entre fe y filosofía. 6 relaciones posibles. La primera es la de aquellos que usando la filosofía desprecian la fe y la revelación de Dios, pensando que esa revelación de Dios es para los ignorantes, es para la gente básica que no tiene conocimientos científicos profundos. Ese paradigma de aquel que haciendo filosofía excluye la fe se llama racionalismo. Racionalismo. Es aquel que piensa que solamente por su razón va a conocer la verdad absoluta y que la fe no lo lleva a la verdad. Hay muchos hoy que consideran que solo su razón los va a llevar a la verdad absoluta. Muchos científicos son ateos y consideran que la fe es un juego de niños, que en realidad lo que te lleva a la verdad es la ciencia. Hay otro paradigma que es contrario a ese, que es aquel que teniendo la fe considera que a la filosofía hay que rechazarla, que la filosofía, en vez de ayudarte a conocer mejor a Dios, es un instrumento mundano y carnal para conocer a Dios de una manera carnal, de una manera mundana, incorrecta, humana. Y ese paradigma de aquel que dice, no, yo prefiero leer solo la Biblia y no hacer filosofía, ese paradigma se llama fideísmo. Fideísmo. Son los famosos fideístas. Esta disputa ya nace con los padres de la iglesia. En la iglesia primitiva habían padres que querían incorporar la filosofía como modo de pensar en Dios, que se llamaban los dialécticos, y aquellos que decían, no, a la filosofía hay que combatirla, nosotros solo tenemos la fe, que eran los antidialécticos. Si este es fideísmo, la uno entonces es también cientifismo o no entra? Sí, está bien. Dije racionalismo, pero está dentro, ¿no? Está dentro. Un gran padre de la iglesia que era dialéctico, es decir, aquel que dice no hay que rechazar a la filosofía, es San Agustín. Un escritor de la iglesia que no es padre, pero que era antidialéctico, es decir, que combatía la filosofía, es Tertuliano. Y San Agustín tiene una metáfora muy bonita, que es la metáfora de la cruz y de la navegación. Dice, vamos a suponer que yo soy un hombre que está en una isla, acá, y que tiene que llegar a la ciudad de Dios, dice él, que es el paraíso, el cielo eterno, ¿no? La ciudad de Dios. Y para llegar a la ciudad de Dios, el hombre tiene una balsa, y la balsa tiene forma de cruz, dice él. Hay 3 clases de hombres. Aquel que ve la ciudad, que ve la balsa y que ve la isla, pero dice, yo no me quiero subir a la cruz, yo prefiero quedarme aquí, en la ciudad del hombre. Acá estoy bien en la ciudad del hombre. Ese es el paradigma de aquel que hace filosofía, que tiene los ojos abiertos y ve, pero no se sube a la barca, es decir, no se sube a la cruz. No tiene fe. No es cristiano. Es filósofo, pero no es cristiano. Ese se pierde. Ese es el peor de todos, dice San Agustín. Pero hay otro, dice. Aquel que no ve nada, es decir, aquel que no entiende lo que debe hacer, pero tiene fe y se sube a la barca, y la barca lo lleva a la salvación, pero él va con los ojos cerrados. Ese es el paradigma de aquel que tiene fe, pero que no hace filosofía. Tiene fe, pero no entiende. Como dice Jürgen Moltmann, los latinoamericanos dicen la verdad, pero no saben lo que dicen. Es decir, son cristianos, pero no hacen filosofía. Entonces dicen la verdad, pero no saben lo que están diciendo, porque no entienden lo que están diciendo. ¿Sí? Entonces, ese es el paradigma del fideísta, aquel que tiene fe,
la barca lo va a llevar a la salvación, pero él no sabe qué es lo que está pasando. No hace filosofía. ¿Y cuál es el mejor de todos? Dice San Agustín. Aquel que se sube a la barca, pero con los ojos abiertos. O sea, tiene fe y hace filosofía. Las dos cosas. Ese es el mejor de todos, dice San Agustín. Y Guillermo Ramadán hizo una presentación sobre eso. ¿Por qué? Porque San Pablo, ¿cuál era? ¿Del que se sube a la cruz con los ojos cerrados o aquel que se sube a la cruz pero conoce del pensamiento de los estoicos y los epicúreos con los cuales debate? ¿San Pablo puede debatir con los epicúreos si no ha leído la filosofía epicúrea? ¿Puede debatir con los estoicos si no ha leído la filosofía estoica? ¿Y debatió con los estoicos? ¿Y debatió con los epicúreos? ¿Tenía formación filosófica? ¿Y por qué no somos con San Pablo? San Pablo, para predicarle a los griegos, se hizo como los griegos. Y para predicarle a los hebreos, como un hebreo. A los que estaban bajo la ley, como si él estuviese bajo la ley, aunque no estaba bajo la ley. Y a los que estaban sin ley, como si él estuviese sin ley, pero no estaba sin ley. Segunda de Corintios. Por supuesto. ¿En qué ciudad se escribió el Evangelio de Juan? En la ciudad de Éfeso. ¿Y en Éfeso qué filósofo estaba? ¿Cuál era el filósofo más importante de Éfeso? Heráclito. ¿Y qué decía Heráclito? Que el que ha organizado todo el universo es un logos, un ser racional. ¿Y cómo comienza el Evangelio de Juan? Ein archei, ein ho logos, kai ho logos en prostonteon. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. San Juan está en Éfeso y razona así, dice, o sea que yo estoy en Éfeso, en un pueblo donde hay un filósofo muy conocido que dice que al universo lo ha creado un ser racional. Yo voy a tomar ese relatito que dicen ellos para predicar el Evangelio. Claro, obviamente que Heráclito murió 4 siglos antes, pero en Éfeso Heráclito seguía siendo conocido. Y es como decir que vos vas a la Argentina y ya nadie conoce a San Martín. No, en la Argentina se sigue conociendo a San Martín, en Bolivia se sigue conociendo a Sucre, y me imagino que ustedes siguen conociendo a Pancho Villa, ¿cierto? O a Emiliano Zapata, o a Obregón, o a Plutarco Elías Calles, o a Lázaro Cárdenas. Si yo conozco la historia de México, ¿no la conocen ustedes? Bueno, entonces claramente, ¿qué es lo que está haciendo el evangelista? Está tomando lo conocido para predicar lo desconocido, y eso se llama teología ascendente. Tomar lo conocido para predicar lo desconocido se llama teología ascendente. Ya les voy a explicar. Yo no puedo ir a predicarle a un lugar si no conozco cómo piensa esa gente. Lo primero que hace un evangelista no es hablar, es escuchar. Lo primero que hace un evangelista no es hablar, es escuchar. El evangelista que lo primero que hace es hablar no es un buen evangelista. El evangelista primero escucha. Pero es imposible. ¿Cómo vos le vas a predicar a alguien si no escuchás cómo es esa persona? Yo tengo un pastor que amo mucho. Se llama... Bueno, es muy polémico porque él dice la verdad como la digo yo también, ¿no? Y cuando uno dice la verdad no es muy querido, ¿no? Siempre es mejor ir a una iglesia y decir, no, ustedes hacen todo perfecto, sigan así, ¿no? Se llama Paul Washer, este pastor. Lo deben conocer algunos, a Paul Washer, ¿sí? Y él cuenta una historia. Estaba predicando y entra un hombre que estaba muy triste y se sienta ahí afuera, ahí adelante, ¿no? Se sienta triste ahí. Y le dice Paul Washer, oiga hombre, pero ¿qué le pasa a usted que está muy caído? No, me acaba de decir el doctor que me queda un mes de vida. Tengo cáncer y me voy a morir. Y Paul Washer cancela su vuelo a Estados Unidos y le dice, yo me voy a vivir donde vive usted y vamos a pasar los últimos días de su vida en comunión. Y vivía en una cabaña en el campo. Y le dice, disculpe, ¿y usted es cristiano? Y la verdad que no lo sé, yo soy del campo, no, estas cosas no las entiendo, no las conozco. Y empezó Paul Washer.
Juan 3:16 y una lectura del Antiguo Testamento. Juan 3:16, un salmo. Juan 3:16 y Proverbios. Juan 3:16, Eclesiastes. Juan 3:16 y Cantar de los Cantares. Juan 3:16 y Apocalipsis. Juan 3:16 y Romanos. Juan 3:16 y Hechos de los Apóstoles. Así, y estaba así. Y le predicaba, y le predicaba, y le predicaba. Todos los días le predicó el Evangelio. Y le predicó el Evangelio. Y hombre, ¿y usted qué siente? No, yo, nada, lo escucho, lo que usted dice, pero no, la verdad que no, a mí no me pasa nada. Bueno, sigamos. De rodillas, Señor, por favor, convertilo a este hombre. Dale un nuevo corazón, dale arrepentimiento, dale convicción de pecado, dale un nuevo corazón, dale la fe, dale la fe. Todos los días, una semana, 2 semanas, 3 semanas, todo el tiempo. Y Juan 3:16, y Juan 3, y por tanto, que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos los días, durante 3 semanas. Hasta que le dice, bueno, sigamos, vamos de nuevo a Juan 3. Entonces el tipo dice, bueno, no, ya basta, ya está, ya estoy podrido de Juan 3:16, toda la Biblia, de orar, ya está, ya. Y Paul Washer, dale, hacelo, dale. Y se pone a orar, dale, hacelo. Cuenta, ¿no? Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, tira la Biblia, se puso a llorar y se convirtió. Y Dios lo convirtió. Y Paul Washer hace esta reflexión y dice, lo que pasa es que los pastores no tienen tiempo ahora para hacer eso. No tienen tiempo para humanizarla a la persona y escuchar sus problemas. La conversión es algo personal, es algo humano. ¿En qué sentido es humano? Es de rostro a rostro. Eso quiere decir que es humano. No es que es del hombre, pero es humano. Es de Dios, pero es humano. La conversión es de rostro a rostro. Vos no podés tratar a la gente como un número de estadística. A ver, levante la mano. ¿Cuántos se han convertido? 14. Bueno, anotá ahí en la fiesta. Se han convertido 14. Después le avisamos a Dios para que se acuerde. Le mandamos la lista al cielo. Es algo humano. Nosotros, para predicar, tenemos que humanizarlo al otro y entender sus problemas y escuchar sus problemas. Y escucharlo de verdad. Porque Dios quiere llegar a esa persona, pero quiere llegar a esa persona humanamente. Es decir, que nosotros nos preocupemos realmente por lo que le pasa a esa persona. Si tiene hambre, si tiene frío, si su marido la golpea, si tuvo un aborto, si perdió un hijo, si se le murió un hijo, si tuvo cáncer, si salió del cáncer, si se siente gorda, lo que sea, no importa, pero vos la tenés que escuchar, lo tenés que escuchar. No va a funcionar el evangelio si vos no humanizás al que estás evangelizando, ¿se entiende? La gente no es un numerito. A ver cuántos se han convertido, a ver quiénes dicen amén. No es así, es más humano, es más personal, es face to face, es rostro a rostro, es mano a mano, es hombre a hombre, es persona a persona. La evangelización es de Dios, pero es humano, no es del hombre, pero es humana. Hay que humanizar a la gente. ¿Y saben por qué el mundo está perdiendo la batalla en la iglesia? Porque nosotros hemos despersonalizado a Dios y hemos deshumanizado al hombre. Lo estamos convirtiendo al hombre en una cosa, en un producto, en una mercancía, en un número de estadística. Y se cree que el mejor pastor es el que llena la iglesia de gente y no el que llena a su gente de Cristo. Tu iglesia puede tener 8 personas, pero llenas de Cristo. Ahora, tu iglesia puede tener este salón lleno y que nadie tenga a Cristo. No importa lo cuantitativo, importa lo cualitativo. ¿Qué clase de Dios está alabando tu iglesia? Porque si vos predicas un evangelio de la carne, vas a traer gente carnal. En mi iglesia todos van a tener carro, coche y edificios y grandes fortunas. Estás predicando un evangelio de la carne. Entonces, si vos atraes con un evangelio de la carne, ¿a quién va a traer? ¿A gente espiritual o gente carnal?
Entonces va a tener que seguir predicando un evangelio carnal para que el carnal siga estando en la iglesia. ¿Se entiende? Pero si vos predicas el evangelio de Cristo, seguramente que vengan menos. Pues yo estoy seguro que si yo predico así todos los domingos, acá no queda ni 10. ¿O no? No queda ni 10. No, porque este no me dice lo que yo quiero escuchar. Yo quiero que este me diga que la chica que me gusta me va a decir que sí, que yo voy a tener la camioneta que quiero y el trabajo que quiero. Yo vengo acá para que este me diga eso, no para que me venga a retar de que yo hago las cosas mal. El pastor no es el que le dice a la gente qué bien que viven ustedes. También corrige, con amor, pero corrige. No con la pedantería de creer que el pastor hace todo bien. Como el fariseo, te doy gracias, Señor, porque no soy como este pecador. ¿No? ¿Alguna vez dijiste así? ¿Te sentiste así? Te doy gracias, Señor, pues yo no soy como esta pecadora, ¿eh? Yo soy distinta. No, todos nosotros somos pecadores. Y el que dice que no tiene pecado miente y hace a Dios mentiroso. Todos nosotros somos pecadores. Algunos pecarán de una manera, otros pecarán de otra, pero todos estamos marcados por el pecado. La iglesia no es un concurso para ver quién peca menos. Pero ciertamente nos afecta a todos nosotros conocer a Dios, porque la única esperanza que tenemos nosotros es saber quién es Dios. Nosotros con Guillermo hacemos giras internacionales por toda Latinoamérica y efectivamente conocemos la realidad de Latinoamérica y de la iglesia latinoamericana. Y la iglesia latinoamericana tiene líderes que conocen a Dios y que dan testimonio de Dios y son santos hombres de Dios. Pero que el conocimiento que tienen de Dios es un tanto elemental. Hermano, Jesús te ama, Jesús es bueno, qué bueno que es Jesús. El Evangelio te salva, Dios tiene un propósito en tu vida, Dios es bueno, Dios te ama, Dios te salva. Y es verdad, pero ese conocimiento de Dios es un conocimiento importante, fundamental, pero básico. Y es necesario que nosotros accedamos a un conocimiento un poco más profundo de quién es Dios. Que si yo te paro, hermana, subite al frente y háblame del Evangelio, vos podés estar 2 horas hablando del mensaje del Evangelio. Porque tenés un conocimiento más profundo del Señor. Entonces yo te pregunto, pastor, ¿vos podés hablarme del mensaje del Evangelio en Gálatas? Y vos me decís, sí, ¿cómo no? ¿Y el Evangelio en Filipenses? Por supuesto. ¿Y cómo aparece el Evangelio en Isaías? Bueno, hablamos del Evangelio en Isaías. ¿Y cómo aparece el Evangelio en Cantar de los Cantares? Y en el Apocalipsis, ¿cómo aparece el Evangelio? ¿Quién es Cristo en Números o Deuteronomio? ¿Qué atributo de Dios muestra Daniel 4:34 en adelante? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer nosotros. Pero estamos muy entretenidos con la prosperidad. La iglesia se dejó permear por el espíritu capitalista. Así como nosotros no somos la sal del mundo, el mundo es la sal de la iglesia. Entonces, en vez de nosotros sembrar nuestro principio en el mundo, dejamos que el mundo siembre sus principios en nosotros, en la iglesia. Y no sabemos quién es Dios. No podemos predicar los atributos de Dios. También, pero ya en Latinoamérica ni siquiera hay mucho conocimiento. O sea, ni siquiera eso tenemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo para leer. Seamos sinceros, yo voy a hablar de mí. Hay muchas veces que yo no tengo tiempo para leer la Biblia. No es que no tengo tiempo, no me hago tiempo para leer la Biblia. Estoy muy ocupado. Yo soy, además de profesor universitario, vivo de las redes. Entonces estoy ocupado haciendo videos. Y me doy cuenta y pasé varias semanas sin tener comunión con Dios y leer la Biblia. Se lo confieso.
Porque yo no vengo acá a decir que yo estoy haciendo las cosas bien y que ustedes hacen las cosas mal. Estoy diciendo, todos nosotros estamos perdiendo comunión. Estamos dejando de leer la Biblia de la manera correcta para tener comunión con Dios. Mostrame quién sos. Quiero conocer un poquito más. Imaginen que estamos en una especie de playa, esas playas hermosas que hay acá, y nosotros estamos en la orilla. Y Dios nos espera allá en lo profundo, pero para ir a lo profundo nosotros tenemos que hacer mucho ayuno y leer mucho y orar mucho y saber bien cuáles son las reglas para interpretar los textos y descifrar de Dios atributos cada vez más profundos. Es así de fácil la cosa, digamos, ¿no? Es decir, es como que Guillermo me diga, yo quiero ser físico-culturista, pero no tengo tiempo para ir al gimnasio. No, bueno, hermano, no se va a poder. ¿Qué va a hacer? Te va a tener que dedicar a otra cosa. Y es así. Lo que yo le quiero decir es que la iglesia está en una crisis muy grande y los que están en el foco de la crisis somos nosotros los líderes, ¿no? No van a querer creer que Dios le va a pedir cuenta a doña Pepa, la que hace la mazamorra y el locro en la cocina de tu iglesia, ¿no? No es ella la que va a pagar. No es ella la que va a recibir la condena. Es el líder. Por eso todo lo que hacemos lo tenemos que hacer con temor y temblor. Y si a mí me dicen, ¿vos qué querés? Yo no quiero ser líder, yo quiero hacer la mazamorra. Yo quiero estar con doña Pepa haciendo la mazamorra. Porque si yo enseño mal acá y uno de ustedes se pierde porque yo enseñé mal, el que paga soy yo. Por eso es una responsabilidad estar acá. Por eso todo lo que digo trato de que esté acá escrito y a interpretarlo complexivamente con toda la palabra. Cuando la Biblia dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, el que escucha mi voz y me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo, no está diciendo que Dios es un caballero que te toca la puerta para convertirte, no es un texto que está hablando de la evangelización. Está diciendo que hay iglesias que se están edificando con Cristo afuera. Estoy a la puerta, y llamo. Le está diciendo a la iglesia, a una de las 7 iglesias del Apocalipsis. Estoy a la puerta, creo que es Esmirna. Estoy a la puerta, corríjanme por favor si me equivoco, pero creo que es Esmirna. O Sardis, no me acuerdo. Estoy a la puerta y llamo. El que escucha mi voz, si me abre, entraré y cenaremos juntos. Le está diciendo a la iglesia, muchachos, se están edificando y yo estoy afuera, Estoy afuera, pero estoy tocando la puerta. Iglesia, estoy afuera. ¿Me dejan entrar? Pues yo estoy afuera, pero llamo. Hay muchas iglesias que se edifican con Cristo afuera. Probablemente no sea esta, pero las hay. Y tenemos que exhortarnos con amor, pero exhortarnos. Para ser cada día mejores, no porque yo soy mejor que ustedes, ni porque vos sos mejor que yo, pero exhortaos en amor los unos a los otros, exhortarnos en amor todo el tiempo. No vale decir, no, yo puedo pecar porque aquel es peor que yo. No vale decir, yo tengo licencia para pecar porque los otros también pecan. No tenemos derecho a pecar. Hay una frase que decimos, ¿no? Errar es humano, perdonar es divino. Entonces, como yo soy hombre, tengo derecho a pecar. Volvamos a predicar lo central. Después vamos a dar una conferencia ya más filosófica para entender la odisea, la ideología de género, el aborto y todo lo que está pasando con la teoría queer y con el posfeminismo y todo lo que combatimos junto con Agustín Laje. Pero ahora lo que yo les quiero decir, como evangélico, a la iglesia evangélica, es que si la iglesia evangélica no vuelve a predicar el evangelio, la gracia, las doctrinas de la gracia,
la doctrina de la sublime gracia de Dios y todas las grandes doctrinas de la Biblia, no tenemos esperanza. Como iglesia evangélica, yo no hablo de la iglesia católica, porque como no soy católico, entonces yo no puedo hablar de una iglesia a la que no pertenezco. Que los católicos solucionen sus problemas, a mí me interesa la iglesia evangélica a la que yo pertenezco, ¿sí? Y le hablo a la iglesia evangélica. Entonces yo le digo a la iglesia evangélica que si la iglesia evangélica no vuelve a predicar el evangelio en la iglesia y fuera de la iglesia, no tiene esperanza. Y yo sé que lo que te digo vos ya lo sabés. Si yo no dije nada que vos no sabías, si todo lo que dije está acá, y vos sabés más de esto que yo, porque es así. Vos podrías estar acá y hacerlo mejor que yo, porque vos sabés más que yo de esto. Pero sin embargo, a mí me dieron la responsabilidad de estar acá parado, de viajar por Latinoamérica para decir lo poco que puedo saber de Dios y que cada vez quiero saber más. Y cada vez quiero saber más. Y cada vez quiero vivir más. Ya no tenemos derecho ni oportunidad para conocer a Dios superficialmente, para conocerlo banalmente. Tenemos que acceder cada vez más a un conocimiento profundo, a un conocimiento personal, como iglesia, como individuos, como personas, como comunidad. ¿Qué les parece si agarramos un día para pedirle perdón a Dios como iglesia? A llorar como iglesia y a pedirle perdón a Dios por haber fallado como iglesia nosotros. ¿Qué les parece si agarramos un día para pedir perdón? ¿Qué les parece si agarramos un día para estudiar los atributos de Dios? Un libro de Lutero, de Calvino, La institución de la religión de Calvino, de Wesley, no sé, de John Stott, o qué sé yo, de cualquiera, de Tozer, cualquier teólogo de los buenos, bautista, metodista, presbiteriano, el que sea. Estudiar los atributos de Dios. ¿Qué les parece si comenzamos a estudiar el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? A ver. ¿En qué consiste el Evangelio? No, Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. ¿Ese es el Evangelio? ¿Ahí termina el Evangelio? ¿Esa es la riqueza del Evangelio? ¿No hay nada más? ¿Alcanza con eso? ¿Al mundo le va a alcanzar con eso ya? A las pibitas que se meten cosas para abortar a niños en los inodoros de los colegios secundarios, ¿le va a alcanzar con Jesús es bueno porque qué bueno que es Jesús? Entonces, entre todos nosotros, podemos decir con San Agustín, Señor, dame lo que pides y pide lo que quieras.